La Ilustración. Se conoce como Ilustración al movimiento ideológico que se llevó a cabo en Francia durante el siglo XVIII y que tuvo como principal propuesta el perfeccionamiento de la ideología del liberalismo surgida o iniciada en Inglaterra por John Locke en las postrimerías del siglo XVII. Antes de conocer los preceptos de ese liberalismo perfeccionado o ilustrado, debemos identificar el contexto histórico en el que se desarrolló ese cúmulo de ideas. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de las condiciones políticas, económicas y sociales de Francia en el siglo XVIII. En la política, como forma de gobierno existía una monarquía absoluta, en donde se daba la concentración total del poder por parte del rey Luis XVI, situación que ya no era funcional en esos momentos por la amplia oposición del grupo social de la burguesía, que pedía mayor participación en las altas esferas del poder. En la economía, hubo un deterioro derivado de una mala administración de parte del rey y su corte, gastos excesivos y una nula apertura a la inversión privada, por lo que cada día se iban disminuyendo las posibilidades de crecimiento de la industria y el comercio, y se dependía más de una economía agrícola que ocasionaba ciclos de crisis por la pérdida de cosechas ante los embates climáticos como sequías e inundaciones o las plagas. La sociedad se encontraba muy dividida en estamentos, grupos sociales a los que se pertenece por herencia o por origen, que eran nobleza, clero y estado llano, en donde aquellas personas que integraban los primeros niveles gozaban de privilegios y eran los únicos con acceso a los puestos políticos. Por lo tanto, el tercer estamento o estado llano eran aquellos que no tenían derechos políticos, pagaban impuestos y nunca se les privilegiaba. A pesar de la problemática que vivía Francia en esos momentos, las manifestaciones de su cultura, debido a su amplia relación unos siglos atrás con el Renacimiento italiano, habían ocasionado contar con una academia brillante y productiva. Academia es el conjunto de instituciones educativas, científicas y artísticas que la mayoría de las sociedades instituye para analizar, estudiar y producir ideas y acciones que tienden a mejorar a la sociedad. Y en este caso, la Academia Francesa, en los momentos de crisis que vivía su país, dio resultados. Los académicos lograron analizar y comprender los principales problemas que aquejaban a la nación y con base en los conocimientos sobre el liberalismo inglés, establecieron una serie de propuestas para ser aplicadas en la política, economía y sociedad francesa, con el fin de salir de la pobreza y atraso en los que se veía involucrada su nación. Así pues, a continuación se tratará a grandes rasgos de establecer las principales propuestas de la Ilustración francesa, que como ya se dijo anteriormente, se basan en la ideología del liberalismo, pero con aportaciones nuevas realizadas por la Academia de Francia. En la política, uno de los principales intelectuales fue Charles Secondat de Montesquieu, quien propuso en su obra El espíritu de las leyes la división de los poderes públicos en ejecutivo, legislativo y judicial para buscar un equilibrio en el mandato gubernamental y disminuir la posibilidad de abuso de autoridad en la que había caído el absolutismo. También en la política, François-Marie Arouet Voltaire, que en algunas de sus obras como Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, promovió el uso del sufragio o voto para elegir a los representantes de los poderes y fue un fiel creyente de la ley, por lo que abogó siempre por la igualdad de la justicia entre todos los ciudadanos. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, plantea que las sociedades establecen un contrato tácito entre gobernantes y gobernados. Los dos se comprometen, uno, a gobernar para lograr el bien común y los otros a seguir el mandato de la ley. Si estos últimos no cumplen, el gobierno usará la fuerza pública para obligarlos. Pero si el gobernante no desempeña eficientemente sus funciones, los gobernados tendrán todo el derecho a sustituirlo. En la economía, la propuesta de los ilustrados fue darle continuidad y llevar a la práctica las aportaciones del economista escocés Adam Smith, quien sostenía que la libertad de inversión de la iniciativa privada era lo que tenía que ocasionar la reactivación económica de cualquier país. En la sociedad, todos los académicos estaban de acuerdo en que se debía combatir el fanatismo religioso. Consideraban la ignorancia como un mal de las naciones y pedían que los hombres hicieran uso de su inteligencia y razonamiento en todo momento de sus vidas. Promovieron la tolerancia de culto, el establecimiento de una cultura laica, el desarrollo de la educación y la desaparición de las sociedades estamentales.